Soy Matías González de Tercero K y voy a presentar mi monografía del cuento Corazón delator de Edgar Allan Poe. Antes de empezar vamos a ver un poco sobre su vida. Poe nació el año 1809 en Boston. A los 13 años de edad quedó huérfano, ya que su padre murió a los 2 años de haber nacido y su madre uno después por una tuberculosis. A él y a su hermana los adoptó otra familia. En 1812 Poe y su familia viajan a Escocia y estudian en Irving. Más tarde, en 1816, estudió en el internado de Chelsea, donde aprendió a escribir latín y a hablar francés. En 1820 vuelven a Richmond, donde recibe educación de los mejores colegios. A la edad de 16 años se inscribe en la Universidad de Virginia en Charlottesville. Se dice que ahí comenzó a recurrir al juego como modo de supervivencia, ya que el dinero no era suficiente. Finalmente, Poe moriría el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Era escritor, poeta, crítico y periodista. Se lo consideraba el padre del cuento de terror. Escribió muchos cuentos, pero nunca llegó a verlos en un libro, siempre en el diario. Años más tarde, famosos escritores tradujeron estos cuentos y lo hicieron un solo libro, como por ejemplo Cuentos Macabros. En cuanto a la obra, fue publicada en 1843 y es una de las más conocidas de Poe. Esta obra trata a un mayordomo como protagonista y la persona para la que trabaja, a la que él llama el viejo, quien tiene un ojo que incomoda a este mayordomo. Debido a esto, el protagonista decide matar al viejo, cortarlo en partes y enterrarlo debajo del piso. Al rato llega la policía por la denuncia que había hecho un vecino al haber escuchado un grito. Estaba tan tranquilo que invitó a los oficiales a pasar diciéndoles que el viejo estaba de viaje. Tan tranquilo estaba que les invitó una taza de café a cada uno y se pusieron a hablar. En el momento de la charla, el protagonista empezó a escuchar un zumbido que los oficiales no escuchaban. A medida que avanzaba la charla, el sonido se iba aclarando y lo ponía cada vez más nervioso. Lo que escuchaba era el latido del corazón del viejo. Llegó a tal punto que no pudo aguantar y terminó confesando el crimen. En cuanto a mi tesis, decidí hablar de la esquizofrenia. Tenía otra opción que eran las enfermedades mentales, pero me decidí por la esquizofrenia ya que me parecía más adecuada con el libro. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, actúa o se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubiesen perdido el contacto con la realidad. Los síntomas pueden dificultar la participación en las actividades cotidianas o habituales, pero existen tratamientos eficaces para que las personas que padecen estas enfermedades puedan estudiar o trabajar. Generalmente los síntomas de la esquizofrenia aparecen entre los 16 o 30 años. Hoy en día el número total de personas que padecen esta enfermedad en el mundo es de 24 millones, y en Argentina este número va de los 300.000 a los 500.000. La esquizofrenia tiene 3 causantes, que pueden ser la genética, ya que esta enfermedad puede ser hereditaria, el ambiente, ya que según estudios la combinación de factores genéticos, aspectos del entorno y las experiencias de vida de una persona pueden desempeñar una función en el desarrollo de la esquizofrenia. Por último, puede ser la estructura y función del cerebro, ya que hay investigaciones que afirman que las personas con esta enfermedad tienen diferencias en el tamaño de ciertas áreas del cerebro y la conexión de estas. Hay 3 tipos de síntomas. Están los síntomas psicóticos, que incluyen cambios en cómo la persona piensa, actúa y percibe el mundo. Las personas afectadas pueden perder el sentido compartido de la realidad con los demás y ver el mundo de manera distorsionada. Están los síntomas negativos, que incluyen la pérdida de motivación, de interés o del disfrute de las actividades diarias, así como el alojamiento de la vida social, dificultad para mostrar emociones y problemas para funcionar normalmente. Por último, los síntomas cognitivos, que incluyen problemas de atención, concentración y memoria. Esta enfermedad se la considera vieja, ya que los primeros casos registrados vienen desde 1809 en los pacientes Philippe Pinel y Haslam. En ese entonces se describía como una enfermedad de aparición en jóvenes que cursa con psicosis y con un deterioro de facultades mentales e intelectuales. Cuando la enfermedad comenzó a aparecer, se decía que era idiotismo en jóvenes o locura adolescente. Algunos profesionales describen una nueva enfermedad que se presentaba como psicosis en adultos jóvenes y que progresaba a locura crónica. Antes de 1800 no existe ningún tipo de relato, novela o biografía que hable de esta supuesta enfermedad, por lo que no se puede saber si el primer caso fue en 1809 o ya provenía de antes. Según varios estudios, es muy poco probable que las personas con esquizofrenia tengan este tipo de reacciones violentas. Sin embargo, investigando, encontré un caso en Estados Unidos, de un hombre llamado Herbert Mullin, un asesino en serie que mató a 13 personas. Él dice que en 1972, a la edad de 25 años, escuchaba voces en su cabeza que le insistía que en un terremoto era inminente y que la única manera de salvar su ciudad era asesinando. Su primera víctima fue un vagabundo, el cual mató con un bate de béisbol. Luego de matarlo, dice que su víctima era un personaje bíblico. Su última víctima fue en 1973. Mientras conducía, pasó junto a un anciano y decidió matarlo. Había muchos testigos que vieron la patente y lo detuvieron. Finalmente murió este año. Para terminar, voy a dar una conclusión. En cuanto a la enfermedad, como todas, es mala. Sin embargo, gracias a los avances en la medicina, se puede tratar y llevar de una mejor manera. Aprendí mucho haciendo esta monografía, ya que antes pensaba que la esquizofrenia era solo ver personas que no existían, algo que ahora que sé es completamente falso, ya que hay muchos más síntomas que solo ese.
En cuanto a la obra, me pareció fácil de leer y atrapante. Además, algo que me gustó es cómo la locura del protagonista va aumentando cada vez más. Es un libro que le recomiendo leer tanto a adultos como a adolescentes.